Bueno, a continuación vamos a resolver este ejercicio por el método de los nodos. Luego vamos a hallar la fuerza EC por el método de las secciones para ponerlo en práctica. Entonces tenemos una armadura de 1, 2, 3, 4, 5, 6 eslabones con 5 nodos. La idea es hallar la fuerza en cada nodo. Entonces, hallemos primero las reacciones en los apoyos. Digamos que eso es una recomendación. Entonces, en el apoyo A, que es un apoyo fijo, ambos son apoyos fijos, ninguno es de rodillos, yo voy a tener dos reacciones. Es decir, aquí yo puedo tener la reacción AY, voy a asumir que va hacia arriba, y la reacción AX voy a asumir que va a la derecha. En la otra voy a asumir que BY va hacia arriba, y también que BX va hacia la derecha. Entonces listo, vamos a aplicar momento. Puedo aplicar momento ya sea en A o ya sea en B. Vamos a aplicar momento en A. Entonces, bueno, yo pongo aquí sumatoria de momentos en A y tiene que ser igual a 0. Entonces, aquí que tenemos, como hago un momento en A, ya yo sé que ni AX ni AY van a ser momentos. Esta fuerza de 900, esta de 600 y las de B, ahorita vemos si hace momento. Entonces, por lo pronto empecemos por la de 900. Ya sabemos que esta hace momento porque si yo extiendo su línea de acción, esa línea de acción en ningún momento pasa sobre A. Entonces ya con eso ya yo sé que esa fuerza hace momento. También la otra regla, digamos, básica. Si esta fuerza va horizontal, entonces yo necesito una distancia vertical para hacer momento. En este caso la distancia vertical del 900, o sea del punto E hasta el punto A es 2 metros. Entonces el momento sería 900 Newton por 2 metros. ¿Qué sentido va esa fuerza? Si yo sigo la orientación con respecto al punto A, eso hace un giro horario. Entonces, es decir, este momento va a ser negativo. Vamos a la de 600. Lo mismo, si extiendo su línea de acción, no pasa sobre A, entonces hace momento. De igual manera, ahora la distancia de esta fuerza, el punto A, va a ser 2 más 2, es decir, 4. También va a ser un giro horario respecto al punto A, entonces su momento también es negativo. Entonces aquí tengo menos 600 newton por 4 metros. Y ahí tenemos ese momento. Vamos a las fuerzas en B. Esta fuerza o esta reacción en BX, si yo extiendo su línea, esa sí pasa sobre A. Entonces BX no hace momento en el punto A. Entonces eso no lo vamos a meter en la ecuación. La reacción en BY, esa si yo extiendo su línea, esa sí no va a pasar por el punto A. Entonces esta sí va a ser un momento. Entonces ahora va a ser esta fuerza por la distancia. Nuevamente esta fuerza es vertical, entonces ahora necesito una distancia horizontal. En este caso sería 2 metros. La distancia de A a B es 2 metros. Esta va a ser un giro antihorario con respecto a, entonces esta es la positiva. Entonces yo aquí coloco más BY, que no la conozco, por la distancia que es 2 metros. Eso es igual a 0. De aquí yo tengo que despejar BY. Entonces, esto da 1800. Esto da menos 2400. Esto da 2BY. Es igual a 0. 1800 más 2400. Eso me da 4200. En este caso es negativo. Más 2BY. Luego el 4200 pasa a sumar y el B y el 2 pasa a dividir. Entonces voy a tener 4200 entre 2. Entonces BY al final me va a salir que es 2100 newtons. Entonces listo, ya yo tengo mi reacción en B. Vamos a subrayarla aquí de un color. Listo, ya tengo mi reacción en BY. Ahora, ya que yo tengo BY, puedo hallar la fuerza en AY con sumatoria de fuerzas. Entonces ahora yo coloco todas las fuerzas que van hacia arriba, las voy a tomar como positivas. Y tiene que ser igual a 0 porque estamos en equilibrio estático. Entonces, aquí que tenemos ahora, ¿qué fuerzas tenemos verticalmente? Tenemos AY, que por ahora es positiva porque la estamos asumiendo hacia arriba. Tengo más BY. Y ya no tengo fuerzas verticales, entonces eso tiene que ser igual a 0. BY ya la tengo,
Miren que aquí me dio, de hecho, aquí me dio positivo anteriormente. Eso significa que esta dirección de BY sí fue correcta. Entonces, efectivamente, aquí lo coloco positivo. Si esto me hubiese dado negativo, aquí vengo y lo coloco negativo. Ahora el 2100 pasa al otro lado, entonces me queda que AY es igual a menos 2100 newtons. Listo, ya tengo mi otra reacción. Ahora voy a ver con las reacciones en X. Con las reacciones en X, de hecho yo sé que no las voy a poder hallar. ¿Por qué? Porque miren que yo hice momento en A y la reacción en BX no hizo momento porque pasa sobre la misma línea de acción. Del mismo modo, si yo hago un momento en B, AX no va a ser momento en B porque la línea de acción pasa sobre B. Entonces tampoco voy a poder armar una ecuación con AX ni con BX. Si escojo otro punto, por ejemplo, por decir algo, si escojo el punto E para hacer momento, no voy a poder hacerlo tampoco. O sea, porque ahí en este caso AX y BX sí hacen momento en E. Pero en la ecuación me van a quedar dos incógnitas. Entonces no voy a poder resolverlo por ahí. Entonces esas dos reacciones ahí seguramente van a salir por el método de nodos, que es lo que vamos a aplicar ahora. Entonces por ahora X y BX son desconocidas. Ahora, el método de nodos, sin hacer el método de nodos, hay algo interesante aquí. Yo sé que AX va a ser 0. Solo viene el dibujo, AX va a ser 0. Vamos a ver por qué. Empecemos por el método de nodos. Vamos a empezar por el nodo A. Puedo empezar por el nodo A porque vamos a ir colocando con un color las fuerzas que ya conocemos. En azul vamos a colocar las fuerzas que ya conocemos. A Y ya la conocemos, BY ya la conocemos. Entonces listo. Si yo voy al nodo A, yo sé que aquí voy a tener una fuerza que va de A a E. O sea, aquí va a estar la fuerza del eslabón a E, que estoy asumiendo que va hacia arriba porque la recomendación es, en el método de nodos, siempre asumir que la fuerza va saliendo del punto. Es decir, atención. Simplemente es una sugerencia. Total, si en un nodo solo tengo dos incógnitas, aquí en este caso tengo, miren, las incógnitas serían las flechas en rosado. O sea, AX y la fuerza de A a E. Si en un nodo yo solo tengo dos incógnitas, el nodo lo puedo resolver. Entonces listo, sabiendo eso, vamos a ese nodo. Nodo A. De hecho, podría empezar por otros nodos. O sea, por el nodo B no puedo empezar porque aquí tengo una incógnita, tengo otra incógnita y tengo la de BX que no la conozco. Tengo tres incógnitas, no puedo empezar por el nodo B. Por el nodo E tampoco puedo empezar. Tengo una incógnita, 2, 3, 4 incógnitas. Menos. El nodo C tampoco puedo empezar. Tengo una fuerza, una fuerza, una fuerza. Tengo tres fuerzas que no conozco. O sea, tres incógnitas. No puedo. Por el nodo D sí podría empezar también. Porque aquí tengo una fuerza. Tengo otra fuerza. Solo tengo dos desconocidas. Entonces por el nodo E sí puedo empezar también. O sea, en este problema yo puedo empezar o por el A o por el E. Empecemos por el A para demostrar por qué AX va a ser 0. Entonces, listo. Yo vengo por acá, dibujo mi nodo A. Dibujo mis flechas. Aquí tengo AX. Tengo FAE. Y tengo AY, que ya la conozco. Y que tiene un valor de 2100 ahora. ¿Qué pasa aquí? Miren que aquí AY nos dio negativo. ¿Qué significa esto? Que esta fuerza va bajando. Entonces, no lo mencioné antes, pero lo menciono ahora. Antes de empezar el método de nodos, vamos a corregir la dirección de la fuerza enseguida. Recuerden que yo la asumí positiva a Y y me dio negativa. O sea que esto va para abajo realmente. Entonces ahora sí, ya corregimos acá. Entonces ahora sí, aquí también vamos a colocarla hacia abajo. Y me dio un valor de 2100. Ahora sí ya lo voy a colocar positivo. Ya no lo voy a colocar con el negativo de aquí.
Entonces, ¿qué pasa? En cada nodo yo tengo que hacer sumatoria de fuerzas. Si hago sumatoria de fuerzas en Y, que tiene que ser igual a 0, fácilmente voy a ver que tengo FAE hacia arriba menos la fuerza AY, que es 2100, hacia abajo. Entonces de aquí yo despejo FAE, me queda que es 2100 newtons. ¿Qué pasó? Me dio positivo, es decir, que esta dirección que asumí está correcta. Entonces, a esto le decimos que esta fuerza está a tensión. Recuerden que cuando la fuerza sale del punto, significa que está a tensión. Por eso es que estamos usando, digamos, esta regla o esta sugerencia de que siempre asuman que las fuerzas salen de los nodos. Obviamente, AY, recalco, AY es diferente porque AY fue una reacción que ya llevamos antes y que yo sé que me dio negativo, o sea que va bajando. Eso es un caso aparte. Con las fuerzas internas, o sea, con las fuerzas de los eslabones, ahí sí siempre asúmala, cuando no la conozcan, asúmala que va saliendo del nodo. Es decir, estamos asumiendo que va a tensión. ¿Por qué? Porque de esa forma, cuando despejemos la ecuación, la incógnita, si nos da positivo, significa que es a tensión. Si nos da negativo, significa que va metiéndose al nodo, es decir, va a compresión. O sea, es una forma fácil de ver que siempre que dé una fuerza positiva es a tensión. Y siempre que dé negativo es a compresión. Pero eso es así porque lo estamos haciendo bajo un marco de referencia. Entonces, listo, ya tengo FAE, tengo eso, da Newton y es a tensión. Ahora, ¿qué pasa? Si yo voy a X, sumatoria de fuerzas en X, miren que solo tengo una fuerza. Entonces, esa fuerza, como eso está estático, obligatoriamente tiene que ser igual a 0. Entonces, a X no tiene fuerza, ni siquiera aquí no hay ninguna fuerza. Entonces, eso no está ni a tensión ni a compresión. Simplemente ahí no hay fuerza. Entonces, listo. Hasta ahí vamos. Ya tenemos que AX no tiene fuerza. Después vamos a ver si BX tiene. Seguramente BX sí va a tener. Ahorita vamos a llegar hasta allá. Pero listo, AX no tiene. De hecho, aquí voy a colocar que no tiene. Voy a colocar una X. Y sigamos. Vamos a ver si podemos ir al nodo E. Entonces, ya voy a ir borrando esta flecha. Para no confundirnos con tanto. Esta también la voy a borrar ya. Porque ya sé que no hay fuerzas ahí. Esto lo voy a poner simplemente de azul. Como para saber que ya conocemos esa fuerza. Lo que voy a colocar de azul es porque ya conocemos la fuerza. Entonces vamos al nodo E. Entonces si yo voy al nodo E, disculpen, aquí está. Si voy al nodo E, ¿qué fuerzas conozco? Ya yo conozco la fuerza de A a E. Que en este caso la fuerza de A a E nos dio tensión. Entonces eso significa que, miren que atención significa que aquí la fuerza iba saliendo del nodo. Obviamente ahora que vaya a E, yo no la voy a colocar en el mismo sentido. Porque ahora en el nodo E, como yo sé que está a tensión, entonces aquí iría saliendo. O sea, aquí FAE va saliendo. Porque está a tensión, ya lo vimos aquí que estaba a tensión. Entonces, ¿qué fuerza no conozco? No conozco esta, ni esta, ni esta. Tengo tres incógnitas. Todavía no puedo ir a ese nodo. Me lo tengo que volar. Entonces, ya dijimos que en C no puedo, en B no puedo, entonces tengo que ir a D. Entonces, miren que no siempre es interesante este problema porque no siempre uno se va moviendo linealmente por los, en el mismo camino. De aquí el nodo A me tocó saltar ahora el nodo D. Entonces, en el nodo D tengo una fuerza que conozco que es 600 y tengo otras dos que no conozco. Tengo una por aquí y una por aquí. Entonces, listo, vamos al nodo D. Entonces, vamos por acá. Nodo D. Me voy a llevar esta. Me la voy a llevar por aquí para no perdernos tanto. Entonces, en el nodo D que tengo. Ahora está listo. Tengo
una fuerza que ya conozco que es 900 newton. Esa fuerza es una fuerza externa. Tengo la fuerza AE, que ya sé que es a tensión, es decir, que va saliendo del punto. Voy a colocar 2100, ya no voy a colocar FAE, voy a colocar 2100. Ya ustedes saben que este 2100 es FAE, que es esta, perdón, estamos en el nodo de, perdón. Aquí sería 600. Estamos en el nodo de aquí sería 600 newton, que es una fuerza externa, ¿verdad? Y tenemos dos fuerzas internas que van en los eslabones. Vamos a asumir las que son a tensión, esa es la sugerencia. Una hacia abajo y una tiene una diagonal. Esta sería FDC o FCD, no importa el orden. Y esta sería FDE. Si quieren dejar un orden específico, pues pongan las letras en orden alfabético simplemente. Aquí yo voy a necesitar un ángulo. Porque esta fuerza tiene una inclinación, entonces necesito su ángulo por acá. Necesito hallar ese ángulo. Entonces, ¿cómo hallo ese ángulo? Vamos a ver. Si ese ángulo que dibuja acá en verde viene siendo este de aquí, ¿verdad? Y ese ángulo por alternos internos viene siendo este ángulo. O también es como esto es una línea colineal, o sea, continua, también puede ser este ángulo. O sea, todos estos ángulos que están en verde son los mismos. Este no lo puedo hallar porque, o sea, este ángulo con este triángulo no lo puedo hallar porque no conozco esta base. Entonces no puedo hallar este triángulo. Ese ángulo con ese triángulo. Con el de abajo sí que puedo. Porque miren que se forma un triángulo grande. Que lo voy a dibujar por acá para que se entienda mejor. Aquí está el ángulo. Tengo este lado, esta altura que es 2 más 2, 4. Y esta base que es 2. Entonces aquí el ángulo me sale tangente a la menos 1 de 4 sobre 2. Eso da 63.4 grados. Entonces ese ángulo también va a ser acá. Ojo, es importante, recuerda, ya esto debe ser claro que el ángulo siempre tiene que ser con respecto a la X para poder descomponerlo. Entonces aquí es 63.4. Entonces listo. Ahora sí puedo hacer mi sumatoria de fuerzas. Empecemos por sumatoria de fuerzas en X. En Y no empiezo porque si empiezo por Y voy a tener esta incógnita, o sea, esta fuerza y la componente Y de esta fuerza. O sea, voy a tener dos incógnitas, entonces no voy a poder hacer nada. Voy a empezar por X porque con X voy a poder resolver una incógnita enseguida. Tengo 600 newton que va hacia la derecha. Y según esto, el componente X de esta fuerza, por ahora, yo estoy asumiendo que va hacia la derecha. Entonces aquí sería más FCD coseno del ángulo. Coseno de 63.4. Eso es igual a 0. De aquí despejo de FCD, el 600 pasa a negativo. El coseno pasa a dividir. Entonces FCD me da 600 entre coseno de 63.4 me da menos 1340. Me dio negativo. ¿Qué significa eso? Que este señor está a compresión. Porque recuerden, yo asumí que FCD va saliendo, o sea, va a tensión. Si esto me da negativo, significa que la flecha se va metiendo, es decir, está a compresión. Entonces, listo, aquí tenemos otro más, otra fuerza más. Ahora ya podemos ir a Y. Sumatoria de fuerzas en Y. Entonces aquí yo voy a tener todo lo que va subiendo va a ser positivo. Y vamos a ver qué tenemos. Tenemos ahora FDE que va hacia abajo. Y no tengo que descomponerla porque es vertical. Y la componente en Y de esta fuerza pues también sería hacia abajo porque así fue que lo asumí inicialmente. Aquí va a ser menos FCD seno de 63.4 igual a 0. Voy a reemplazar el valor porque este valor ya lo conozco. FDE menos FCD, que yo ya conozco su valor,
Pues no, miren que aquí me dio negativo. Entonces aquí vengo y lo vuelvo a colocar negativo. Es importante esto. O sea, aquí aunque le dio negativo, no corrijan este dibujo. O sea, yo sé que este negativo me dice que esta flecha va al revés, pero listo. Ya dejen, ya toca dejarla así. No la cambien porque de pronto puede haber confusiones. Ustedes la dejan así tal cual. Solo acá ahora en esta parte que me dicen FCD, yo la pongo con el signo que me dio antes. Listo, entonces aquí pongo seno de 63.4. Entonces, esto me queda menos FDE. Este menos con menos se ve positivo. Y 1340 seno de 63.4 me da redondeado 1198 newtons. Luego FDE pasa al otro lado, queda positivo. O sea, ambos términos me van a quedar positivos. Entonces FDE es igual a 1198 newtons. Me dio positivo. Entonces significa esto que está a tensión. O sea, la dirección que yo asumí para FDE, si es correcta, entonces sí está a tensión. Listo, ya tenemos otro nodo hecho. Vamos a ver si ahora sí podemos ir al E. Entonces, voy a borrar flechas para no irnos confundiendo. Entonces, en el nodo azul, en el nodo E ya yo tengo esta fuerza. FDE me dio atención, o sea que como FDE me dio atención, entonces aquí esta fuerza iría saliendo. Ya las conozco, por eso están en azul. Las que no conozco sería esta y esta. Ahora solo tengo dos incógnitas, entonces ahora sí yo puedo ir al nodo E. Entonces listo, vamos al nodo E. Entonces en el nodo E, vamos a ver qué tenemos. Tenemos la fuerza externa 900 newton. Tenemos la fuerza de A a E, que ya sabemos que es a tensión allá arriba, entonces va saliendo del punto. Voy a colocar 2100. Tengo la fuerza de E a D, que me dio atención, entonces va saliendo del punto y su valor fue 1198. Tengo dos fuerzas que no conozco. Tengo la fuerza de E a C o CE, como quieran. Y tengo una fuerza de E a B o B, como quieran. Listo. Yo también sé que por esta fuerza por aquí tiene un ángulo que voy a tener que descomponer. Miren que coloco el ángulo aquí porque ese ángulo siempre va con respecto a la horizontal. Eso no se puede olvidar. O sea, este ángulo que dibuja aquí viene siendo este que dibuja acá. Ese ángulo no es el que yo hallé por acá. Ni tampoco es 90 menos el ángulo que hallé antes. Tengo que ver cuál es ese ángulo. Entonces, nuevamente por alternos internos, este ángulo que dibujé aquí no es este que dibujé antes, porque este grande que dibujé fue 63.4. Este ángulo ahora va a ser este pequeñito. Esto es por alternos internos. Miren que esta línea está separando este ángulo con este ángulo, lo está partiendo. Entonces yo tengo que agregar este ángulo. Voy a ir borrando para no hacer el triángulo de nuevo. Ahora voy a coger este triángulo más pequeño. Es decir, ahora la altura es 2. La base sigue siendo 2. Entonces tangente inverso de opuesto 2 sobre adyacente 2. Eso me va a dar 45 porque es un triángulo que tiene los dos catetos iguales. Entonces el ángulo tiene que ser 45 grados. Entonces este ángulo es 45, entonces este es 45. Entonces este de aquí es 45 grados. Listo. Ahora sí vamos a empezar a descomponer. Nuevamente, miren que estas dos fuerzas yo las asumí a tensión. Y vamos a ver si es verdaderamente son a tensión o si no. Entonces empecemos por... Aquí miro de nuevo, si empiezo ahora al revés que el anterior nodo.
Si yo empiezo por sumatoria de fuerzas en X, me van a quedar como incógnita esta FCE y el componente de X de FBE. O sea, me van a quedar dos incógnitas. No voy a poder empezar. No pasa nada si empiezan con X, sino que cuando escriban la ecuación, uno se va a dar cuenta que van a quedar dos incógnitas, entonces van a tener que ir a la otra, al otro eje. Entonces esto es simplemente como para tenerlo en orden. Ya yo sé que sumatoria en X no voy a poder hacer nada por ahora. Voy con Y. En Y sí voy a poder resolver una incógnita porque la única incógnita que voy a tener es la componente en Y de FBE. Este señor FCE no tiene componente vertical. Entonces listo. Sumatoria de fuerzas, todo lo que va sumiendo va a ser positivo. Voy a tener 1198 hacia arriba, menos 2100 hacia abajo, y menos el componente Y de FBE que multiplica el seno, porque es en Y, del ángulo. Listo, ahí simplemente opero. 1198 menos 2100, eso da menos 902, menos FBE, seno de 45 igual a 0. Esto va a quedar menos FBE, 902 pasa a sumar el otro lado, seno de 45 pasa a dividir, esto da 902 sobre seno de 45 da menos positivo 1275.6. Lo que pasa es que como tengo este negativo aquí, ahora va a cambiarlo. Entonces aquí voy a tener que FBE es menos 1275.6. Me dio negativo, significa que este señor está a compresión. Listo, lo tengo a compresión este de aquí. Bueno, listo, ya tengo este. Entonces ahora vamos a ir a la sumatoria de fuerzas en X. Todo lo que va a ser derecha es positivo. Aquí en este nodo tengo 900 newton, que recuerden que ese 900 es una fuerza externa. 900 más FCE más el componente en X de FBE, es decir, FBE coseno de su ángulo, que es 45. Eso tiene que ser igual a 0. Aquí voy a tener 900 más FCE, no lo conozco, lo que yo quiero hallar, más FBE, ya yo lo conozco, me dio menos 1275.6 coseno de 45. Aquí puedo 900 más FCE, esto da 1275.6 por coseno de 45, esto da menos 901.9 y eso tiene que ser igual a 0. Aquí vamos a ver algo por acá. FCE. Ok. Bueno. Déjenme ver si este número me puede dar más exacto. 902 entre seno de 45 da 1275.62. Es decir, aquí va a ser 62. Es porque estoy haciendo esto, porque yo veo que este número es igual a este, sino que por redondeo no está dando casi igual. Ahora 902, pero bueno. Esto es por redondeo, no me está dando, porque me debería darlo igual, porque lo que pasa es que aquí este 1198 también que me salió aquí no está completamente el número exacto. Pero ¿por qué hago esto? Porque miren, si yo resto 900 menos 901.9, eso me da FSE menos 1.9 igual a 0. Si yo hubiese hecho esto un poco más exacto, eso me hubiese dado 0. Es más, vamos a ver si por acá si cambio
A ver, este número si está exacto. Aquí esto me hubiese dado 1340 seno de 63.4. Esto da 1198.16. Punto 16. Entonces aquí van 1198.16. Y si le resto 2100 me queda menos 901. Menos 901.83. Aquí quedaría menos 901.83 entre seno de 45 da 1275.38. Punto 38. 1235.38. No fue un cambio significativo, así que todavía no va a dar 0. Por coseno de 45, esto da 901.83. Bueno, aquí también por el tema del ángulo. Aquí sabes que hay muchas cosas que influyen. El ángulo este, si hubiese puesto todos los decimales, pues cambiaría la respuesta. Pero bueno, el punto es que esto es prácticamente, miren que esta fuerza, o sea, aquí me daría que FSE es 1.9, pero a comparación de todas las fuerzas que están en el orden de 1000, esto es prácticamente 0. Y yo sé que tiene que ser 0, ya les digo por qué. Cuando yo después voy, este es FCE, cuando yo después vaya al nodo C, yo sé que en el nodo C tiene que haber una fuerza que va hacia arriba y otra que va diagonal. Y que tienen que ser iguales y que se van a cancelar. Entonces cuando estas fuerzas se cancelen, esta componente, esta que está aquí en naranja, no va a tener, o sea, no va a tener valor. Va a ser como cuando teníamos aquí a X, que fue igual a 0. Porque no había otra fuerza en X. Aquí va a pasar lo mismo. Si yo voy al nodo C, esta fuerza horizontal tiene que ser igual a 0. Que es lo que me está concediendo aquí. Sin embargo, aquí no me da exactamente 0 por el tema de los redondeos. Entonces, listo. Terminemos con este nodo. Ahora iríamos al nodo. Ya tenemos A, D, E. Ya podemos ir al nodo C. O al B también podemos ir, porque en el B ya tendríamos la fuerza EB nos dio a compresión. Es decir, que cuando yo vaya al nodo B, esta fuerza va a ir apuntando hacia el nodo. Mis incógnitas todavía serían FCB, que la estoy considerando, atención, y la reacción en X. Ya podría hallarlo porque ya tengo dos incógnitas. Sin embargo, vamos al nodo C porque estamos yendo en orden. En el nodo C tengo... A ver, vamos a ver si en el nodo C puedo resolverlo. Sí puedo. En el nodo C tenemos dos fuerzas. Tenemos FCD, que me dio a... Me dio a compresión. FCD me dio compresión. Entonces significa que esta fuerza va a apuntar hacia nodo C. Estas ya sabemos que es 0. No existe. Y la incógnita sería la fuerza de CAB. Entonces vamos a ese nodo. Ese nodo va a ser muy rápido. Vamos a copiar esto y lo vamos a bajarlo. Entonces, nodo C. ¿Qué tenemos? Aquí es algo importante, importantísimo. Ya aquí lo dibujé. FCD. Aquí está, nos dio compresión. ¿Qué pasa? Yo aquí, como ya yo sé que va a compresión, yo tengo que dibujar la flecha. Ahora sí con la dirección corregida, es decir, apuntando al nodo.
FCD. Y ya voy a colocar que su valor es positivo, porque ya yo digamos, con poner queja compresión, ya yo el signo ya lo puedo borrar, porque el signo es lo único que me está diciendo que fue a compresión. Entonces aquí yo coloco 1340 ya positivo. Eso es lo que toca hacer siempre cuando es a compresión. Antes no había pasado este caso porque todavía no habíamos sustituido ninguna fuerza en los anteriores nodos que fuera compresión, porque miren que casi toda fue a tensión. Hasta ahora es que estamos sustituyendo esta FCD que la estamos metiendo en el nodo C. Por eso es que hasta ahora nos llegó este caso. Después que vayamos al nodo B va a pasar lo mismo con esta fuerza. Ahorita vamos a ver cuando lleguemos allá. Entonces listo, tengo esta y tengo también FCB, que listo, yo estoy asumiendo que va a tensión por la recomendación, pero ya yo sé que esta fuerza en verdad va a ser a compresión porque se tiene que cancelar con la otra, porque aquí no hay fuerza. Aquí ya sabemos que no hay ninguna fuerza. Entonces, yo tengo, listo, tengo estas componentes. Tengo un ángulo. Aquí tengo un ángulo que es igual que este ángulo y ese ángulo ya lo tenemos. Este ángulo fue el primero que hallamos. O sea, pues estamos usando este ángulo, que fue este ángulo grande, que fue el 63.4. Entonces yo vengo y lo coloco por acá. 63.4, 63.4. Ya yo sé que son iguales. Lo que pasa es que toca hacerlo de manera matemática. O sea, para demostrar eso que son iguales de manera matemática, yo puedo hacer, por ejemplo, sumatorias en fuerzas en X igual a 0. Yo voy a tener que FCD, bueno, ya voy a colocar el valor, 1340. Un componente en X viene siendo con coseno del ángulo, más el componente en X de esta, que estoy poniendo más porque su componente en X sería positivo, más FCB coseno del mismo ángulo. Eso es igual a 0. Tengo cosenos de ambos lados, entonces se puede cancelar. Entonces me va a quedar que FCB, aquí me dan 1340. Este 1340 pasa a restar. Y ya con esto ya estamos viendo que nos dio negativo. Entonces esto realmente está a compresión. Listo. Si lo hubiese hecho con Y también me va a dar lo mismo. Me va a dar exactamente lo mismo. Aquí solamente voy a tener menos el componente en Y de esta, que va a ser menos 1340 seno de 63.4 menos el componente Y de esta, que va a ser menos FCB seno el mismo ángulo. Lo mismo, seno con seno se cancela porque son iguales. Aquí me quedaría que menos 1340 menos FCB es igual a 0. FCB pasa al otro lado, queda sumando, entonces va a quedar que FCB es igual a menos 1340. Me da menos, significa que está a compresión. O sea, de las dos formas me va a dar el mismo resultado, que es a compresión. Entonces listo. Ahora sí, vamos al nodo B. En este punto ya yo conozco todas las fuerzas internas. O sea, ya conozco FAE, aquí está. Conozco FED, aquí está. Conozco FEC, bueno, fue 0. FCD, FCD, aquí está. FCB, por aquí lo acabamos de hallar. FEB, aquí está. Entonces ya tenemos las fuerzas de los 3, 4, 5, 6 eslabones. Todavía me falta la relación en BX. Vamos allá. El último nodo siempre va a servir para hacer comprobación de que todo el ejercicio está bueno. Con este nodo yo voy a saber si hay algo malo o si todo está bueno. Nodo B. Por eso es que el último nodo siempre es como el que da miedo hacerlo, porque aquí es donde uno se da cuenta si toca corregir. Entonces aquí ya yo tengo esta incógnita que todavía no sé cuál es. BX. Tengo
la reacción en BY, que ya ahora había hallado, y me dio un valor de 2100 positivo, o sea que si fuese arriba, tengo la fuerza en EAB. Vamos a buscarla, EAB, que me dio a compresión. Entonces yo aquí también la dibujo a compresión, es decir, apuntando hacia el punto 1275.38. 1275.38. Ya le quito el signo porque ya yo puse que es a compresión. Y tengo la fuerza de CAB, que me dio también a compresión, 1340. Yo sé que todo esto tiene, vamos a dibujar los ejes cartesianos. Yo sé que estas van a tener un ángulo. La de 1200, la de 1340, que es la de FCB, dijimos que este es el ángulo grande, el 63.4. O sea, este ángulo es 63.4. Y la de la fuerza pequeña, vamos a colocarlo con este rojo, que fue este pequeño de acá. Este fue el que hallamos con este triángulo, que dio 45 grados. Entonces, el ángulo de esta fuerza es 45. Entonces, vamos a ver algo. Miren que en Y, yo ya no tengo incógnitas en el eje Y. Entonces, cuando yo sustituya las fuerzas que ya conozco, tengo que ver que en vez de 0, vamos a ver. Tengo 2100 hacia arriba. Hacia abajo tengo el componente en Y de ambas fuerzas, es decir, la de 1275 con el seno del ángulo de él, que es 45, menos la otra, 1340 por el seno de su ángulo, que es 63.4. Esto me tiene que dar 0. Si esto no me da 0, hay un problema. Aquí dan 2100 menos 901.82. Me puede dar aproximada a 0, porque recordemos que hay muchos redondeos en el procedimiento. Esto da menos 1198.16. Ahora sí, restemos 2100 menos 901.82 menos 1198.16 me da 0.02, o sea, prácticamente me da 0 sobre 0. 0 igual a 0. Entonces, está bien. Esto fue para comprobación simplemente. Vamos a lo que necesitamos, que es la reacción en BX. Entonces, en BX, en el eje X tengo esa reacción, que es la que yo quiero hallar. Tengo las dos componentes en X de estas fuerzas. 1275, ambos son positivas. 0.38 por coseno de 45 más la otra fuerza, 1340 coseno de 63.4. Entonces Bx va a ser, el primer término da 901.82. El segundo da prácticamente 600. Esta suma, 600 más 901.82, da 1501.82. Entonces pasa a restar al otro lado, me va a quedar menos. O sea, ojo que es importante esto. Con las reacciones, en este caso como fue BY y AY, aquí no se coloca si es a tensión o compresión, porque eso es una reacción. Realmente cuando yo pongo aquí que esta fuerza es a tensión, lo que va a tensión en sí es el eslabón. O sea, esto lo que significa es que el eslabón AE está sometido a fuerzas de tensión. Por eso que esta tensión y compresión solo va con las fuerzas de los eslabones, no va con las reacciones. Aquí medio negativo, eso no significa que está a compresión. Simplemente significa que
como es una reacción, que Bx va hacia la izquierda. Entonces aquí en realidad este Bx era hacia la izquierda. Entonces listo, aquí ya está terminado el ejercicio por método de nodos. Ya tenemos todos los nodos y todas las reacciones. Ahora, para poner en práctica el otro método, vamos a hallar con el método de secciones algunas de las fuerzas. Vamos a borrar esto. Por ejemplo, hallemos con el método de secciones la fuerza EB. Allá por el método de secciones la fuerza FS. Dijimos, perdón, EB. Listo, o sea, en teoría nos tiene que dar 1275, nos tiene que dar igual. Entonces vamos a aplicar el método. Entonces esa fuerza está en este eslabón. Tengo que hacer un corte a mi armadura. Se me ocurre hacer el corte. Yo tengo dos formas de hacer el corte. Este azul o por acá o por acá. Vamos a colocar diferentes colores. Vamos a ver cada caso. O por aquí. Empecemos por el caso naranja, que es el peor de todos. ¿Por qué es el peor? Porque, permítanme ver si puedo. Vamos a ver si puedo. Listo, aquí ya que ya corté por naranja, también voy a cortarlo del otro lado. Si hago ese corte por ahí, se me desnudan las fuerzas por donde dice el corte. Es decir, aquí me va a salir una fuerza. Esta sería de E a B. FEB. Aquí se saldría la fuerza FEAC. Y por aquí saldría la fuerza de DAC. Pasa lo mismo si lo veo al otro lado. Cuando hago el corte, aquí se ve la fuerza DC. Aquí se vería la fuerza S. Y aquí se vería la fuerza FEB. Miren nuevamente que se asumen que todas las fuerzas están yendo a tensión. Entonces, vamos a ver si se puede con este corte hallar esa incógnita. Y después vemos si con los otros cortes también se puede. Entonces, yo la que quiero, vamos a subrayar la que quiero, es la fuerza EB. Tengo que ver si por el lado izquierdo o si por el lado derecho. Vamos a tomarlo por... Es que hay un problema, o sea... Hay un inconveniente. Si yo hago cualquiera de las dos formas, yo necesito yo necesito saber cuáles son las reacciones. Porque las reacciones sí se van a poner, o sea, siempre van a ser visibles. Aquí yo sé que a X no había, y ya yo sé que a Y sí la tenía. Y fue un valor de 2100, fue hacia abajo, o sea, Y. 2100. A X sabíamos que no tenía. En BY, esta también la hallamos antes. BY sería con 2100. Esa es la desventaja de este corte naranja, que voy a necesitar saber las reacciones. En este caso la estoy colocando porque ya la habíamos calculado. Aquí tendríamos que saber Bx, que bueno, ya sabemos que nos dio un valor anteriormente y fue a la izquierda. ¿Cuál es el punto? Ese Bx lo hallamos fue con el método de nodos. Entonces no tiene sentido coger este corte de la derecha. Porque si yo cojo este corte, en teoría yo no conozco este valor porque este valor viene del método de nodos. Y la idea de usar el método de secciones es para no usar el método de nodos. Entonces es contraproducente
victorio si uso esta vista. O sea, este corte de la derecha no lo puedo usar porque sencillamente yo no conozco esa reacción en X. Entonces no voy a poder hacer. De pronto sí, vamos a ver. Depende, o sea, es que todo esto depende de la armadura, depende de las configuraciones. Aquí yo tengo un BX, ¿verdad? Si yo hago en esta vista, yo puedo hacer, por ejemplo, momento en... Y bueno, aquí hay algo interesante. También sirvió hacer esta vista. Miren que si yo hago momento en B, vamos a ver cuáles de estas fuerzas hacen momento. BY y BX no hacen momento porque están en B. FEB no hace momento porque pasa sobre el punto B. Entonces no hace momento. FDC tampoco hace momento porque pasa sobre esa alineación. La única fuerza que no pasa sobre el punto B es FEC. Pero miren lo que pasa ahora. Yo sé que ese momento sería momento antihorario, entonces es positivo. FEC y su distancia sería la distancia vertical de aquí hasta acá, es decir, 2 metros. Pero listo, ya no hay más momentos, porque ninguna de las otras fuerzas hace momento. Entonces eso tiene que ser igual a 0. Y aquí uno ve que FEC es 0. O sea, con este corte pudimos hallar ese, que fue lo que nos dio por aquí también. Ese. Listo, cierro ese paréntesis porque fue interesante ver que con ese corte podíamos demostrar que FEC vale 0. Ahora lo que damos. La idea es escoger un punto. Ya voy a borrar esto. Escoger un punto para hacer momento de tal forma que nos permita resolver FEB. Si yo escojo el punto C para hacer momento, esta fuerza S no hace momento porque pasa su línea de acción por ahí. Esta fuerza tampoco hace momento porque su línea de acción pasa por ahí. BY, esta sí hace momento porque su línea de acción no pasa. Y yo sé el valor de BY, o sea, puedo calcular su momento. Pero en BX, esa también hace momento, pero este momento no lo podría calcular porque no conozco X. FEB también hace momento en C porque su línea de acción no pasa por ahí. Pero ¿cuál es el problema? Que si armo mi ecuación de momento, voy a tener dos incógnitas. FEB y BX. Entonces no voy a poder resolverlo. Entonces hacer momento en C no sirve. Hacer un momento en B tampoco sirvió. Entonces de esta vista, o de este corte a la derecha, no podemos resolver con el método de nodos, perdón, con el método de secciones no podemos resolver FEB. Ese es el problema. Entonces listo, ya comprobamos eso. Voy a eliminar esta parte. Vamos con la parte izquierda. Con la parte izquierda, lo mismo, queremos enfocarnos en este. Vamos a ver dónde podemos hacer momento. Si hago momento en E, no me sirve porque esta fuerza EB no haría momento en el punto D porque pasa su línea de acción. Entonces se cancela y no es la idea. Yo no quiero cancelar esa fuerza porque es la que yo quiero hallar. Si hago momento en A, se puede, pero estas tres fuerzas hacen momento en A. Entonces voy a tener tres incógnitas. No voy a poder hacer nada. Si hago momento en D, se puede, pero FDC no hace momento en D porque su línea de acción pasa por ahí. FEC, bueno, en teoría ya sabemos que FEC es 0. Entonces no hace momento. Pero eso ya lo sabemos por el método de nodos. Solo por el método de nodos ya sabemos eso. O por la parte que hicimos ahorita. Pero si no hubiésemos hecho el método de nodos, en teoría esto es una incógnita. Y FEB también es una incógnita. Entonces tendríamos dos incógnitas al hacer momento en D. Tampoco se podría hacer nada. Ya en este caso yo sé que sí puedo hacerlo, pero fue porque por el método de nodos o por la parte que hicimos aquí antes nos dio que FS es 0. Entonces, solo por eso es que yo podría calcular el valor de B y lo voy a hacer como para que quede en práctica. Si hago momento en D,
Hay varias formas de hallar esa fuerza con el método de secciones, no solamente hay una. ¿Qué fuerza hace en momento en D? Esta ya vimos que no hacía. Esta no hace porque es 0. La de 900 hace y hace un giro. Sería antihorario. Entonces sería positivo. 900 por 2 metros. La fuerza EB hace momento, pero solo su componente en Y. Vamos a ir borrando las otras fuerzas para no confundir. Esta fuerza la voy a ir borrando. Esta yo sé que tiene dos componentes. Una hacia la de abajo y otra hacia la derecha. La vertical no hace momento porque pasa sobre el punto D. La horizontal, esta se hace momento. Y yo sé que la componente horizontal hace un giro antihorario. Va a ser positivo. Por ahora, porque yo estoy asumiendo que es atención. Este va a ser FEB coseno. Vamos a ver qué ángulo sería. Va a ser el ángulo este que ya realmente ya lo tenemos. El valor de ese ángulo, que es este, fue este, que ese fue el 45 grados que nos dio anteriormente. Es igual a 0. Ya de aquí puedo despejar FEB. Eso da, este da 1800, pasa a restar. El otro queda coseno de 45. Esto va a dar menos 1800 entre coseno de 45 da menos, bueno, vamos a ver porque aquí está raro esto, 2045.58 newton. Esto no nos dio antes así. Antes nos dio 1200. Vamos a ver qué pasó ahora. Debe haber algún error por acá. Ah, bueno, faltó la distancia. No multiplicamos la distancia, claro. Es fuerza por distancia. Fuerza por distancia igual a 0. El 2 está en todos los términos, se cancela. Entonces aquí simplemente va a ser 900, que pasa a restar, sobre coseno de 45. Eso da menos 1272.8. O sea, está a compresión. Eso sí fue lo que nos dio antes. 1275, aquí yo 1272. Bueno, ya es por términos de redondeo de las fórmulas. Pero dio el mismo resultado. Nuevamente, este corte naranja que hicimos no es el más óptimo. Porque aquí lo pudimos resolver, pero es porque ya sabíamos que este señor es 0. Que la fuerza, perdón, que la fuerza S era 0. Pero sirvió. Listo, estamos viendo todas las alternativas simplemente para ponerlo en práctica. Vamos a ver el otro corte. El corte morado. Entonces, cuando yo hago el corte morado, este corte morado es diferente. Aunque es vertical, igual que el naranja que hicimos antes, es diferente porque estamos cortando diferentes secciones. Ahora que corté por este morado, me va a quedar de esta manera. Me va a quedar una por acá. Y del otro lado me queda este por acá. Vamos a ver cuál me sirve más. Si cojo el derecho, como igual que antes empezamos por el derecho, aquí yo voy a tener la fuerza de E a B. Sí, porque recuerden que aquí está B, entonces sería EB. Por aquí tengo la fuerza de C a B. Estamos asumiendo que van a tensión. Aquí tengo BY, que ya la conozco. Y tengo BX, que en teoría no la conozco, porque recuerden que estamos asumiendo que no hemos hecho el método de nodos, entonces no conocemos BX. BY sí la puedo conocer porque cuando nosotros hallamos BY arriba, y recalco esta parte, esto que hicimos acá arriba, esto no hace parte del método de nodos. Aquí simplemente estamos haciendo las reacciones, pero esto no es parte del método de nodos. Por eso que este BY, yo aquí sí lo puedo conocer. Porque yo antes de empezar secciones haría esta parte. Y después sí ya voy al método de secciones. Entonces listo, la única fuerza que conozco es BY. Entonces, aquí no me sirve absolutamente nada. ¿Por qué? Porque si yo hago un momento en B, que es el único punto que tengo en esta
en este corte, todas las fuerzas se cancelan porque todas estas fuerzas pasan por ese punto. Entonces aquí no hago nada. Todos los momentos van a ser cero. Esta vista no me sirve. Vamos con la otra vista. Aquí vamos a ver qué fuerzas se hacen visibles. Aquí será visible ahora la fuerza de EAB y la fuerza de CB. Ya miren que por aquí no hay fuerza visible porque no estoy haciendo un corte por esos eslabones. En A yo tengo una reacción que ya yo conozco, fue hacia abajo, que nuevamente recalco, esa ya la conozco porque eso no vino del método de secciones. Eso vino fue de hacer equilibrio estático. Entonces, nuevamente, el objetivo es encontrar esta fuerza de alguna forma. Vamos a ver si podemos coger algún punto que nos permita sacar esa fuerza. Si hago un momento en E, no hago nada porque esta fuerza no haría momento porque su línea de acción pasa por ahí. Si yo cojo el punto E, o sea, me serviría para hallar FCB. ¿Por qué? Porque AY no hace momento aquí porque pasa por la línea de acción. 900 no hace momento, está apuntando al punto E. Fuerza FEB tampoco hace momento porque su línea de acción pasa sobre el punto E. La de 600 newtons sí hace momento, pero no es problema porque lo puedo calcular porque conozco su valor. La única incógnita sería la fuerza SB, fuerza CB, y ahí, como es la única incógnita, la puedo hallar. Pero no es lo que queremos. Entonces vamos a hacer momento en otro punto. O sea, la idea es cancelar esta incógnita, porque es la única que no conozco, porque a ella sí la conozco. Yo para cancelar esa, podría hacer momento en C o en D, porque en ambos casos la línea de acción pasa por esos puntos. Nuevamente, si yo extiendo esta fuerza, pasa tanto por D como por C, entonces no hace momento en ninguno de esos puntos. Vamos a coger en D, es mejor porque si hago momento en D, también de paso cancelo el momento de esta fuerza porque está apuntando. Entonces aquí estoy cancelando dos momentos. Voy a borrar esta fuerza que ya sé que no está haciendo momento. Y esta fuerza la voy a tachar. Entonces vamos a hacer sumatoria de momentos en D. Aquí sí voy a poder hallar esta fuerza sin ningún problema. Hasta miren que de paso, si hago momento en D, la fuerza AY tampoco hace momento porque su línea de acción pasa por este punto. Solo voy a tener dos fuerzas que hacen momento. La de 900, que va a ser un giro antihorario. Esto sería positivo, 900 por 2. Y ahora tengo que hallar el momento de esta fuerza. Esta fuerza, aunque está por acá abajo, es como si estuviese saliendo de aquí. Es lo mismo. Lo hago aquí porque de aquí me doy cuenta que esta tiene dos componentes. Una componente en Y, que ya sé que no va a ser momento porque su línea de acción pasa por D. Y tiene una componente en X, que esta sí hace momento porque en su línea de acción no pasa por D. Nuevamente, este ángulo fue el 45 grados y ese giro va a ser antihorario, o sea, va a ser positivo. Por ahora, porque estoy asumiendo que esto es atención. Aquí voy a tener entonces más, sería FEB, aplico el coseno porque ese es el que me hace un componente en X. Ya sé que este no está haciendo momento. Y su distancia sería por 2. Eso es igual a 0. Este 2 con este 2 se cancela porque son iguales. Entonces aquí tengo que FEB va a ser igual a menos 900 cuando pasa al lado derecho sobre coseno de 45. Esto fue lo que nos dio antes. Esto nos va a dar 900. Pero coseno de 45 da 1272.8. Negativo significa que está a compresión. Este sí fue el que nos dio, el que hicimos con el corte naranja, nos dio este valor. Y también es el que da por el método de nodos aproximado. Entonces este corte es óptimo, me sirvió bastante.
Vamos a probar el otro corte, el último que nos faltó. El corte horizontal. Entonces, el corte horizontal, si lo hago por aquí, no me sirve para nada porque yo quiero partir este eslabón. Porque aquí es donde yo quiero hallar la fuerza. Para yo hacer visible esa fuerza, tengo que hacer un corte en ese eslabón. Este corte de arriba no estaría pasando, entonces no me va a servir. Entonces el corte tiene que ser abajo. Tiene que ser por acá. Entonces si yo hago ese corte, voy a tener una parte vista desde arriba y una parte vista desde abajo. ¿Qué pasa? Ya han podido visualizar esto. Que en los cortes donde queda el B siempre va a existir el problema que no conocemos Bx. Entonces este corte ya sé que voy a tener dificultades porque no conozco Bx. Entonces este corte simplemente no lo voy a repetir. Voy a usar el corte de arriba. En este corte que tenemos visible la fuerza E A, y esa fuerza E sería punto A. Tendríamos visible la fuerza de E a B y la fuerza de C a B. Nuevamente todos estamos asumiendo que es tensión. Yo quiero hallar la fuerza EB, es la que nos interesa. Entonces vamos a ver en qué punto tengo yo que hacer momento para resolver esa incógnita. Si hago momento en E, cancelo FEA y FEB porque ambas pasan por ese punto. No me sirve coger el punto E. A mí, o sea, recuerden, la idea es cancelar las otras dos. O sea, yo quiero cancelar esta y quiero cancelar esta. Entonces, una forma fácil es ver en qué punto pasan las líneas de acción de ambas fuerzas. Es como la forma fácil de ver el procedimiento. Ese va a ser el punto E. Porque si yo extiendo esta fuerza, pasa por acá. Si extiendo esta fuerza, pasa por allá. Entonces, no hace el momento. Y FEB, esa no pasa por el punto D. Así que esta sí hace momento. Entonces, yo voy a escoger el punto D para hacer momento. Y yo sé que en el punto D tampoco hace momento esta fuerza porque está apuntando. Entonces, momento en D igual a 0. Entonces, tenemos el momento de esta fuerza. Realmente puedo hacerlo, pero va a ser lo mismo que el que hicimos justamente antes. Va a dar lo mismo. Este momento es positivo, va a ser 900 por 2. Listo, terminé con este. Ya sabemos, como repetí antes, que esta fuerza es como si estuviese aquí. Y aquí tengo dos componentes. La componente en Y que no hace momento porque pasa por el punto de su línea de acción. Y el componente EBX, que esta sí hace momento. Que dijimos que aquí el ángulo es 45. Dijimos también que era positivo. Entonces aquí va a ser más FEB coseno de 45 multiplicado por la distancia que es 2. Entonces esta fue la misma ecuación que nos dio antes. Los 2 con 2 se cancela. Va a quedar FEB igual a 900 negativo sobre coseno de 45. Y esto nos da el resultado que nos dio antes. Entonces, ¿cuál es el punto? Hay varias formas de hallar con el método de secciones. Una más fácil que otra. Esta fue la forma más fácil de hallar la fuerza EB. Pero eso depende también de cada fuerza. O sea, cada fuerza va a tener su modo más fácil de resolverlo. Entonces, listo, dejemos hasta acá este ejemplo. Bien detallado estuvo de cómo usar el método de nodos y todas las formas de usar el método de secciones.